de haber hablado con un economista. Corresponde que hagamos lo propio con un analista político y comunicador social, el señor Gianfranco Vigo, que ha estudiado en la Universidad Católica y que es nacido en Cajamarca. Señor Vigo, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en RPP. Hola, Fernando. Qué gusto. Buenas noches. Quisiera comenzar preguntándole, porque hemos hablado tanto sobre varios temas con la señora Mercedes Arauz, lo que no podemos hacer con ella, preguntarle a usted cómo perciben el espectáculo que nuestra clase política da en su Cajamarca natal. ¿Qué le dicen sus paisanos, tanto de las ciudades como del campo? Porque Cajamarca es una región, sabemos, con énfasis agropecuario importante. Bueno, Fernando, realmente es lamentable todo lo que estamos viendo en las últimas semanas. Tenemos ciertamente un gobierno débil, errático, pero también una oposición que no está ejerciendo un control político de la forma en que debiera ser, ¿no? Ya desde hace mucho tiempo vemos un ataque a la institucionalidad democrática del Perú. Como bien lo han comentado, hemos pasado de interpretaciones fácticas a pensar de que la moción de vacancia presidencial es un arma para el control político y no es el caso, ¿no? Yo creo que lo que necesitamos de los actores políticos es sensatez, cordura y pensar más en el Perú. Entonces creo que esta es una oportunidad para que la oposición reflexione, pero que también para que el gobierno, para que el Poder Ejecutivo reaccione, porque en verdad lo que hemos visto en los últimos meses es algo que no le hace bien al país. ¿Y cómo sería, en el mejor de los escenarios, esa reacción que usted preconiza? Bueno, es que, Fernando, hemos visto un gobierno errático, con nombramientos cuestionados, que muestra además una actitud hostil hacia la inversión privada, un presidente absolutamente veleta, que un día dice o ataca a la inversión privada y al día siguiente dice bienvenidos todos sean al Perú para invertir, o que antes de ayer reta al Congreso y le dice por favor ya rindan cuentas, ¿qué han hecho por el país? Y al día siguiente dice sentémonos a conversar. O sea, lo que tendríamos que decirle al presidente Castillo es, por favor, presidente, reaccione y déjese ayudar, déjese asesorar. Debemos dejar de lado estas agendas ideológicas o las taras que podamos tener para más bien ponernos a pensar en políticas públicas basadas en evidencia que favorezcan a un país que pasa por una crisis económica y por una crisis sanitaria. Creo que no hay mayor receta para la justicia social que el empleo. Y para generar empleo, Fernando, lo que necesitamos es promover la inversión, lo que necesitamos es seguridad jurídica y lo que necesitamos es claridad y precisión desde el presidente de la República, pero también, por supuesto, desde una oposición más dispuesta a aportar que a criticar. Y una sociedad civil, por supuesto, mucho más crítica, mucho más vigilante, que esté más dispuesta a exigir al gobierno más que a justificar al gobierno. Si en algo ha sido constante el presidente Castillo es en su referencia al pueblo y en presentarse a sí mismo como el intérprete de la voz del pueblo y legitimar lo que hace y desacreditar a sus adversarios en nombre del pueblo que está de su lado y no del lado de quienes les hacen críticas. ¿De dónde viene esta visión del pueblo y esta utilización de este concepto difuso en su lenguaje para justificar cualquier error? Bueno, en efecto, Fernando, lo que vemos es un presidente que en su momento despertó mucha ilusión por esta capacidad de mostrar ciertas reivindicaciones sociales que implicaba llegar al poder. Este discurso, yo soy rondero, yo soy profesor, no, yo soy un hombre del campo, yo soy agricultor. De alguna manera lo que nos dejaba ver era de que llegaba un hombre identificado con las causas sociales y que realmente estaba dispuesto a trabajar por la población. El problema, Fernando, es que el discurso simbólico se agota, ¿no? Creo que ya debemos de dejar el discurso simbólico, las frases hechas, o simplemente pensar que repartiendo dinero se van a solucionar las cosas. Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando vemos que se anuncia una gran reforma agraria basada básicamente en la distribución de bonos, ayudas monetarias o incluso proteccionismo de precios, pero no vemos más políticas orientadas hacia el fortalecimiento de capacidades, hacia la promoción de la innovación y la tecnología para mejorar la productividad agrícola,
o incluso pensar en el sector agrícola como motor de la economía, pero basados en la competitividad, no solo en el proteccionismo. Entonces, necesitamos menos discurso y más políticas públicas basadas en evidencia, Fernando, porque en efecto, podemos decir yo soy del pueblo, por aquí, por más allá, pero también el pueblo en algún momento se va a dar cuenta cuando nos hemos quedado solo en el discurso y sin embargo no vemos que se genere empleo, vemos que se extiende la pobreza. ¿Qué es lo que puede pasar si es que seguimos con esta actitud hostil frente al sector privado? Eso acompañado además por una política desde el gobierno, Fernando, que aún no estamos seguros cómo se está haciendo cargo del tratamiento de los conflictos sociales, que como hemos visto está en ascenso. A mayor demandas de la población, a mayores expectativas que se despiertan a raíz de un triunfo electoral, pueden ser mayores los conflictos que se nos pueden venir. Lo hemos visto en Las Bambas, lo hemos visto en Ayacucho, lo hemos visto esta semana, Fernando, en un conflicto en Apurímac, por temas limítrofes que nos ha dejado 2 fallecidos y más de 60 heridos. Entonces, sorprende realmente la actitud de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, cuando la semana pasada, quizás entusiasmada por el cargo que ahora ocupa y por el papel que ahora reivindica por su larga trayectoria en cuanto a tratamiento de conflictos sociales se refiere, simplemente dice, bueno, les pido disculpas, se cierran estas minas, les concedo todo esto y se acabó, ¿no? Cuando el tratamiento de conflictos sociales, Fernando, no se trata solamente de conceder, sino se trata de negociar. Y eso es lo que queremos ver más, ¿no? Negociación con todos los actores, negociación con todas las comunidades, pero también con todos los actores que pueden tener posiciones contrarias, posiciones diversas, con la empresa privada. Realmente necesitamos más negociación, más consenso, más conversación, más allá de simplemente pensar que se tiene que conceder todo porque así debe ser, ¿no? Señor Vigo, yo quisiera regresar a preguntarle algo que tiene que ver con su Cajamarca natal, porque es una región con inmensos recursos mineros y agropecuarios y turísticos. Está muy bien ubicada geográficamente y tiene aeropuertos, etcétera, etcétera, desde hace mucho tiempo. Y sin embargo, se ha convertido en una de las regiones más pobres del Perú. Ha hecho un camino hacia atrás Cajamarca durante los últimos años. ¿Cómo lo explica la gente? ¿Cuál es la idea que se hacen los cajamarquinos ellos mismos sobre la involución económica que su región ha sufrido? Bueno, es que como bien lo dices, Fernando, Cajamarca es una región con enorme potencial, pero que también ha tenido por muchos años, o ha sufrido por muchos años, de una enorme ausencia del Estado y también de una enorme incapacidad por parte de sus autoridades, ¿no? Cajamarca es además una región compleja, una región diversa, con diferentes idiosincrasias. La Cajamarca del norte, por ejemplo, no es igual a la región del sur. Tenemos una región norte en Cajamarca mucho más conectada hacia el oriente, conectada hacia la selva, que hoy está impulsando mucho la producción del café, por ejemplo, sí, en la provincia de Jaén. Sí. Mientras que tenemos una región sur en Cajamarca mucho menos conectada, mucho más fragmentada, mucho más ruralizada. Entonces, las estrategias en realidad que deberíamos pensar a nivel de nuestra región Cajamarca deberían orientarse primero hacia el fortalecimiento de capacidades de nuestra población, identificar actividades productivas claves que permitan innovación, encadenamiento, crecimiento, creación de empleo, pero con un componente muy enfocado en cuanto a educación se refiere, porque la educación pública aquí en Cajamarca no está orientada necesariamente hacia la productividad, sino a carreras que no están vinculadas a las actividades económicas que aquí se ejercen necesariamente, ¿no? Bueno. Ahora bien, hemos tenido por años, Fernando, ingentes recursos producto del canon minero, pero que no han debido o que no han sabido ser ejecutados de manera estratégica para hacer de nuestra región mucho más competitiva. Es cierto que ahí el gobierno local ha cumplido un rol, pero también la empresa privada que no ha tenido la iniciativa suficiente para promover y para relacionarse de manera asertiva con la población. Necesitamos mejores autoridades, pero también necesitamos un gremio empresarial mucho más activo y mucho más comprometido
con las políticas públicas que se deben ejercer aquí en la región Cajamarca. Muchas gracias, señor Vigo. Algo me dice que lo que ha descrito usted sobre Cajamarca vale sobre el conjunto de nuestro país, sus complicaciones, su diversidad, su falta de liderazgo. Muchas gracias por su presencia en RPP, que tengan muy buenas noches. Y Gianfranco Vigo, analista político y comunicador. Vamos a hacer una pausa, después de la cual hablaremos sobre temas epidemiológicos, porque estamos ante un indudable aumento del número de los casos de infecciones en por lo menos varias de las regiones de nuestro país.